Hola amigos, amigas, nos encontramos en nuestra sección internacional del R-Paso. Hoy con una interesante entrevista para quien hemos invitado a la doctora Mabel Vegaso, directora de Doctrina y Protección de la Cruz Roja Dominicana, una institución histórica emblemática en nuestra historia dominicana, valga la redundancia, fundada en 1927. Vamos a darle la bienvenida, gracias por estar aquí, doctora Mabel, con esos temas que siempre nos apasionan sobre derecho internacional humanitario. Pero hoy vamos a hablar de doctrina y protección en la Cruz Roja Dominicana. ¿Qué significa esto? Bueno, primero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes a través de su programa. Y bueno, hablar de doctrina y protección dentro de la Cruz Roja es básicamente un departamento que se encarga de proteger, obviamente, a las personas, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad, o personas que tienen riesgo de su integridad física o que han sufrido algún daño o alguna violación, sobre todo de derechos fundamentales. Se busca promover el acceso de estos grupos que normalmente son socialmente excluidos, personas que tienen limitada participación social o que por pertenecer a algún grupo vulnerable pues tienen ciertas limitaciones para acceder a algunos derechos. O sea, a ver si le entendí, ustedes están trabajando ahora con derechos fundamentales de las personas. Sí, dentro de las acciones de protección que hacemos está la Y protección. también con el derecho humanitario. Así es. ¿Y qué diferencia me puede usted hacer entre derechos humanos y derecho humanitario? Bueno, los derechos humanos son derechos que le corresponden a todas las personas desde el momento de su nacimiento. Son derechos que están adheridos a todos los seres humanos, son derechos que se mantienen de manera permanente y que aplican para todos sin ningún tipo de distinción. La diferencia entre los derechos humanos y el DIH es que el derecho internacional humanitario protege exclusivamente a las personas durante las guerras o los conflictos armados, como se le conoce en el lenguaje jurídico. Y es un derecho muy especial que solamente aplica o se activa en situaciones de violencia o situaciones de conflicto armado. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en Ucrania ante la agresión rusa. Y entonces, ¿qué ha hecho vamos a decir, el Comité Internacional de la Cruz Roja, los voluntarios frente a esta situación para volver de nuevo con la Cruz Roja Dominicana? Bueno, la Cruz Roja a nivel internacional ha desplegado todo su personal humanitario a apoyar en ese conflicto, específicamente a través del Comité Internacional de Cruz Roja, que es el órgano dentro del movimiento que trabaja en situaciones de conflicto armado en los distintos países del mundo. Sabemos que se ha movilizado una gran cantidad de personas que se han desplazado a otros lugares, que han tenido que abandonar su ciudad. Entonces la Cruz Roja ha servido para prestar asistencia de salud, asistencia relacionada a la ayuda humanitaria, que se proporcionan algunos insumos básicos para el uso personal, para que las personas puedan alimentarse, para que tengan agua y también obviamente recursos materiales, porque una operación humanitaria requiere gastos financieros muy elevados, sobre todo cuando se trata de un conflicto armado en el que se ha movilizado tanta gente. Y estas personas que han ido a este escenario tan convulso, armado, ¿son voluntarios? ¿Son personas que el Comité Internacional o la Federación le paga? Hay una dualidad, hay personas que son contratados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ya de hecho trabajaban en esos países en actividades humanitarias no directamente relacionadas con el conflicto, pero que ya sí hacían una labor humanitaria en esos países. Y obviamente hemos tenido que incorporar en el movimiento más personas, incluyendo personal voluntario que se ha sumado a colaborar, que son personas que sí en este sentido no reciben una remuneración por la labor que hacen, son personas que tienen el deseo de colaborar por la situación que se está viviendo en ese momento y son parte del voluntariado del movimiento, que es una de las fortalezas que tenemos como organización a nivel internacional. Qué bien, qué interesante. Esos voluntarios son valientes. ¿Y conoce usted algunos casos de obstáculos para llevar a cabo su misión? Por ejemplo, hemos visto por las imágenes que Rusia impedía en un momento los corredores humanitarios para sacar a las personas. ¿Han tenido inconveniente en poder ejercer sus funciones? Sí, en algún momento las operaciones humanitarias tuvieron que detenerse por la misma situación
política que había en ese momento y además por la seguridad del personal. En algunos lugares en donde teníamos ya oficinas, habían espacios habilitados para que el personal pudiera hacer su trabajo, tuvieron que ser abandonados porque los ataques llegaron a esos lugares, y para poner en riesgo pues la vida del personal hubo que detener en algún momento las acciones humanitarias, pero ya luego se entendió la importancia de la ayuda humanitaria, de que es un derecho fundamental que tienen las personas afectadas por una situación adversa a recibirla, pues si los gobiernos han permitido que el movimiento pueda hacer su labor en beneficio de las personas afectadas por el conflicto. Y la República Dominicana se ha identificado, la parte que corresponde a ustedes como Cruz Roja, ¿está trabajando también con esto? Sí, así es. Bueno, directamente desde acá hemos apoyado las personas que estaban varadas en el país. Había un grupo grande de ucranianos sí, ¿verdad? que no podían regresar al principio del conflicto, también. Y rusos, Sí, exactamente. Sí. Pues nosotros conjuntamente con otras organizaciones y en apoyo a organizaciones gubernamentales también, pues prestamos asistencia a esas personas que en algún momento vieron cierto nivel de incertidumbre porque no podían regresar a sus respectivos países. Qué interesante, o sea, el Estado Dominicano se solidarizó a través de ustedes, de este organismo de la Cruz Roja Dominicana, para dar asistencia, sin importar que fueran ucranianos o que fueran rusos. Así es. Sabemos que el objetivo de esta organización tiene como característica la universalidad, la imparcialidad y la neutralidad, que no importa de qué lado esté. Bien, vamos a hablar ahora un poquito más de la Cruz Roja Dominicana, su vínculo con la federación. Ya usted nos dijo algo con el Comité Internacional, pero ¿qué más hace? Porque ustedes tienen muchas funciones aquí. Sí, así es. Bueno, destacar primero el rol de auxiliaridad que tenemos con los poderes públicos. La Cruz Roja es una organización que apoya la labor humanitaria que hacen distintas organizaciones gubernamentales. De hecho, somos parte de muchísimos espacios de coordinación. Podría mencionar el propio Sistema Nacional de Salud, el propio sistema de gestión de riesgo en el país, en el que la Cruz Roja juega un papel fundamental con otras entidades que también forman parte de este engranaje. Hay muchísimas acciones que hacemos que van mucho más allá de lo que la gente conoce, porque la gente identifica mucho a la Cruz Roja con sangre y ambulancias. Y ambulancias, pero la verdad. Cruz Roja tiene muchísimos otros programas, como les mencionaba, gestión de riesgo, juventud, actividades de salud, prevención de enfermedades de transmisión sexual enfocada a personas jóvenes, trabajo comunitario, capacitando a las comunidades para que sepan cómo enfrentar los riesgos que les afectan y que ellos puedan ser los primeros respondedores, capacitaciones hacia afuera en primeros auxilios para que la gente sepa lo vital que es saber primeros auxilios al momento de que se presente una situación y sepamos qué debemos hacer para salvar la vida de una persona. Las actividades que hacemos desde el área que usted nos mencionaba y que tenemos a cargo en doctrina y protección para que la gente conozca de la Cruz Roja, sepa todas las actividades que hacemos, y ahora se incorpora el componente de trabajar con grupos vulnerables desde la perspectiva de la protección de sus derechos fundamentales. Entonces hay muchísimas actividades que hacemos que la gente desconoce porque siempre nos asocian con esos dos elementos que le mencionaba anteriormente. Entonces tienen que promocionar más, ¿no? En eso estamos, en eso estamos. Y de hecho, pues precisamente que usted habla de promoción, a propósito de que recién se celebró el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, desarrollamos una campaña para motivar a las personas a que donen sangre, porque a pesar de que la gente conoce mucho de la Cruz Roja por ese tema, tenemos una debilidad bastante grande en lo que respecta a la donación de sangre de forma voluntaria en el país. Esto está interesante, pero vamos a continuar después de la pausa. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos.
Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario.